está en un momento de cambio y de transformación, y de nosotros depende aceptar o darle la espalda a ese cambio. De nosotros depende resignificarlo y transformar una crisis en una oportunidad. Siguiente. ¿Para quién trabajar? ¿Para nosotros mismos o para los demás? ¿Qué es el éxito para R.D. Escamilla? Primero que todo, ¿quién es R.D. Escamilla? Soy yo, mucho gusto. Rubén Darío Escamilla. Para los del auditorio que no me conocen, aquí estoy, después nos saludamos. ¿Qué es el éxito en nuestro trabajo? ¿Hacer reír o producir plata? ¿Cuál es la causa y cuál es la consecuencia? ¿Hacemos reír y de esa manera producimos plata, o producimos plata simplemente por hacer reír? ¿Estamos siendo felices con nuestro trabajo o nuestro trabajo se ha convertido en una rutina sin emoción? Siguiente. El éxito, un objetivo, un resultado. Nosotros somos lo que soñamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando construimos nuestros sueños, cómo proyectamos la utopía que nos podría hacer felices, que nos marca el camino de la vida. Muchas gracias. Luces. ¿Cómo la vio, cura? Don Darío, usted sabe que si me pregunta yo le contesto con la verdad. ¿Por qué no le gustó? No, ¿Por qué no le gustó? no es que me guste o no me guste. Lo que pasa es que esa gente no entendió nada, no le llegó nada. Eso no pudo decodificar nada de lo que usted les estaba diciendo. No, eso no sirve así. No, un momentico, no menosprecie el público, porque ese es el éxito del taller de las 4 preguntas. No menospreciar a la gente común. No, yo no menosprecio ni al hombre común, ni a la mujer común, ni al niño común, a nadie común. Lo que pasa, hermano, es que uno tiene que dedicarse a lo que sabe, hombre. Usted le iba muy bien como payaso. ¿No, qué? Usted debería volver con sus colegas, hombre. Sí, usted le iba muy bien en eso, ganaba bien y los niños lo adoraban. Bueno, ya sé para dónde va. No. Yo de payaso no, olvídese. Yo, payaso, no vuelvo a hacer en la vida. Y no es por despreciar ese oficio que me debo de comer tanto tiempo, ¿sabe? Sino porque este es mi nuevo negocio. Y tengo que mantener el foco en un objetivo, porque ese es otro punto de las 4 preguntas. Mantener el foco en un solo objetivo. Dígame una cosa, hermano, yo ya le hablé con la verdad. Ahora hábleme usted con la verdad. ¿A usted sí le está yendo bien con esto de los talleres? ¿Qué? En los talleres, sí, súper. Lo que sí necesito es un computador, ¿sabe? Porque ese aparato está muy viejo y la imagen es muy importante. Modernizarme. Esos computadorcitos chiquitos, ¿cómo se llaman? Laptop. Laptop, eso. Y el programa que viene adentro. Power Presentation. Power Presentation. Si quiere yo le presto el mío. ¿Me va a ayudar más, Raúl? Usted no ha podido ser mejor amigo, de verdad. Me presta este auditorio para hacer mis presentaciones, me deja quedarme en la casa cural. Bueno, me tengo que ir. Rica la charla, pero Rubencito tiene partido de fútbol y tengo el tiempo justo de llegar hasta el colegio. Bueno, entonces chao. A su hijo. Y recuerde, amigo, que no es pecado el camino del menor esfuerzo y que también hay premio por el camino fácil, porque los tiempos están cambiando y depende de nosotros montarnos en el tren o quedarnos rezagados. Chao. No, Marquitos, ¿qué más? Don Rubén. ¿Bien o qué? ¿Llenito o qué? No, tan chistoso. Ay, uno nunca sabe, don Rubén. Ay, no, los mismos 20 de siempre.
Oiga, ¿y qué? ¿Le dijo a su jefe lo del taller de las 4 preguntas o no? Ah, sí, pero ni se imagina lo que me contestó. Gente de poca fe. Es que todavía no saben que el camino del éxito está basado es en la fe. Sí, sí. Creer para vivir. Ay, Yo le creo, Rubén. Yo le creo, Rubén. ¿Qué hubo, profesor? ¡Camine para clase! No, hoy no, por favor, es que mi hijo está jugando fútbol y me está esperando para ver el partido. Por favor. No, ahorita no, tengo el tiempo justo. Llénelo. Sí, yo lo lleno. Vamos. Marquitos, me llega a la casa y... Pero la liguita, don Rubén. Todo es plata, nada puede ser por amor, nada puede ser increíble. Tarzán. Está donde no lo quisiera, don Rubén. Don Gustavo, créame que mi intención es pagarle hasta el último centavo, pero he tenido un problema de liquidez. Deme 2 días y yo le pago los intereses de la plata que usted me prestó. Hay una cosa que no entiendo, don Rubén. Si usted es un motivador empresarial, usted es un experto en temas de liderazgo y de éxito. Realmente coach corporativo y autor del taller de las 4 preguntas. ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! Si usted ayuda a que las empresas tengan éxito, ¿por qué es que vive tan arrastrado? ¿Usted ha escuchado el paradigma del genio no descubierto? ¡No! Y no me interesa saberlo. Y no me venga con sus cuenticos ahora, porque usted es un hablador de carreta profesional y es capaz de enredar hasta el mismísimo Patas. Me extraña, don Gustavo, me extraña. Pues no le parezca tan extraño, don Rubén. El que le va a hacer las 4 preguntas soy yo. ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde me va a pagar lo que me debe? Ya está el último centavo, pero como quedamos claros ahorita que le dije, tengo un problema, tenemos acá un problema de liquidez y entonces yo quiero hacerle una propuesta gana-gana, ¿me entiende? Está en el taller de las 4 preguntas y es un acuerdo de valor simétrico diferencial. Muchísimas gracias, de verdad, y no se va a arrepentir del taller de las 4 preguntas. Mire, don Rubén, yo solamente le acepto esto porque le tengo aprecio. Porque no quiero sentir que me está viendo las pelotas y me está robando de frente. No, más faltaba, pero quedamos claros que después de eso quedamos a paz, ¿no? Porque su taller cuesta re tanto. Usted solamente asista y juzgue después. Esperemos que tanta dicha sea cierta. Te espero el jueves en la bodega. Ahí estaré. ¿Te llevar cuadernos? Sí, y regla para la margen. Y esferos. Rojo y negro. Carnicero, cuadernos y esferos. Bueno, lo vi. Vaya que subió la estar esperando. Y recuerden que el que conoce la desesperación entiende el camino del menor esfuerzo. Vaya, don Rubén. Morral. Yo no voy a cargar este morral, necesito. A ver, zapato. ¡Ánimo, Chino, ánimo! No se ha perdido nada, ánimo. Usted es el mejor. Venga, oye, usted sabe cómo dicen por ahí, perder es ganar un poco, ¿o no, mi amor? Hágale, hidrátese, Chino. Mire, Rubén, usted puede hacer con su vida lo que le dé la gana, a mí ya no me importa. Pero con las cosas del niño tiene que ser muy responsable. Ese niño casi no juega ese partido porque usted no llegaba. Yo sé, Mireya, yo sé. De verdad, perdóneme, se lo digo del fondo del alma, pero es que se me presentó ahí un lío, un enredo y se me salió de las manos. No, a mí no me dé excusas, déselas a su hijo. Sí, lo voy a hacer. De verdad que lo voy a hacer. Ahora, yo a usted le hago una pregunta con todo el respeto y es, ¿qué está haciendo él acá? Porque estos planes son los que quedamos que eran planes estrictamente familiares. Mire, Rubén, yo eso ni siquiera me voy a tomar el trabajo de contestárselo, no sea tan irrespetuoso. Y le recuerdo una cosa, usted debe 2 meses de pensión del colegio del niño. Esa es la única obligación en la que yo le pido que usted me colabore, así que hágalo, Rubén, hágalo. Lo voy a hacer, de verdad. Cuente con eso hoy, Mireya, créame. De verdad, créame. Señor rector, el taller de las 4 preguntas tiene un altísimo nivel pedagógico y al mismo tiempo, y sin lugar a dudas, es una nueva experiencia y le da a sus profesores una nueva perspectiva sobre educación y la forma de enseñanza. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta para usted de RD Escamilla? RD Escamilla, soy yo, Rubén Darío Escamilla. Mi propuesta es un acuerdo de valor simétrico diferencial. ¿Qué es una propuesta de valor simétrico diferencial? Muy buena pregunta.
Básicamente, pues que yo le dicto el taller y usted me perdona la pensión de Rubencito el resto del año. ¿Me entiende? Nos ayudamos. El taller es carísimo, téngalo por seguro. Pero usted me ayuda y yo le ayudo. ¿Qué dice? Lo encontré. Una vez más, el tiranosaurio Rex se salva de la extinción. Ay, qué día. Ay. Bueno, módulo lunar. Aterrizando. Ay. ¿Me puedes explicar una vez más por qué no metiste goles en el partido? No, es que el entrenador no me dejó subir al mediocampo. Pues mucha bestia de entrenador. Si tú eres el rey de la gambeta, tú eres el mejor delantero que yo conozco. Pero si no me deja subir. No, pues si no te deja subir, sí. Ahí sí está difícil la vaina. Pues llegó el momento de otra lección de papá e hijo. ¿Listos? De vez en cuando no hay que hacerle caso al que tiene el poder. Cuando sientas un impulso, un deseo de hacer algo, lo haces. Si el entrenador se pone bravo. ¿Tú crees que el entrenador se va a poner bravo porque sientas el impulso de hacer un gol y lo hagas? ¿Qué va a decir? No, por favor, no meta más goles, Rubencito. No, ¿cuál? No. No, exactamente, no. De vez en cuando un poquito de indisciplina y de locura salva la papeleta. No siempre hay que seguir las reglas. Porque como siempre te he enseñado, la felicidad... Depende de no complacer a los demás, Sí, sino ¿no? complacernos a nosotros. Exactamente. Querido niño Dios, me llamo Rubén Darío Escamilla Jiménez. Este año me he portado bien, juicioso, me fue muy bien en el colegio y no hice rabiar a mi mamá, bueno, por lo menos. Por eso te quiero pedir 3 cosas para Navidad. Y vamos. La primera es la paz para Colombia. La segunda, que mi papá y mi mamá se vuelvan a querer. Se vuelvan a querer. Y la tercera es la bicicleta de la propaganda de la niña que ganó una medalla en los Olímpicos. Muchas gracias. Yo no le dejo ningún problema. ¿Cómo que no? Lo que está pidiendo es imposible. Yo le tengo mucha fe a la paz de Colombia. Ay, por favor, lo otro. Que nos volvamos a creer. Yo también le tengo fe a eso. Bicicleta, lo de la bicicleta. Mire, primero este país consigue la paz o usted y yo nos volvemos a querer antes de poder comprar esa bicicleta. ¿Por? Porque estuve averiguando y vale un ojo de la cara. Bueno, entonces vamos a tener que cumplirle uno de los otros 2 deseos. Y como la paz de Colombia no depende de nosotros, entonces, ¿por qué no intentamos otra vez querer? Sí, esto es en serio. Yo también estoy hablando en serio. No, mire, lo que vamos a hacer es hablar con el niño, le vamos a decir la verdad y así no se va a hacer ilusiones y ya está. Ah, no, qué buena idea. Oigan a la pedagoga de la mamá aquí. Increíble. Entonces, a partir de este momento le vamos a decir a todos los niños del mundo que no se porten bien porque no sirve para nada. ¿O qué? O le vamos a decir que el niño Dios está pailas como nosotros y que no le alcanzó para la bicicleta. Pues no. No puedes decirle la verdad. O sea, el niño Dios no existe, no existe. ¿Qué tal? Qué pena, pero esto es un asunto estrictamente familiar. ¿Qué tal este? ¿El niño Dios no existe? Es que no existe, Rubén, son los papás. No está comprobado. Ya dejen de eso, hombre. Mire, vamos a hablar con el niño, le vamos a decir la verdad. Él es un niño honesto, inteligente, sensato. No hay bicicleta, punto, se acabó el tema. Pues no, porque yo no voy a ser el que le va a romper la ilusión a mi hijo. Entonces, ¿qué propone? Yo le compro la bicicleta. ¿Usted sabe cuánto vale esa bicicleta? ¿Cuánto puede ¿Usted valer sabe una cuánto bicicleta hoy vale en esa día? bicicleta? Bueno, pues yo le voy a Muestra a ver decir cuánto vale esa una bicicleta. ¿Y qué? Se la compro. A mí me está yendo muy bien en este momento. Además, si mi hijo quiere una bicicleta, pues yo le compro una bicicleta. ¿Sabe por qué? Porque se lo merece. No, pues, ¿qué haremos? Tan solvente. No más, Rubén. Y además, con casco. Oiga, Rubencito, gracias por llevarme al trabajo, chino, de verdad. Es que mire, hasta ahora los buses son así de llenos. Bueno, pero solamente lo puedo acercar porque no me puedo desviar. Voy de afán. Bueno, Renzo. Pero fresco, buena energía, antes me está haciendo un favor. Oiga, Renzo,
¿Usted por casualidad sabe dónde queda el almacén que tiene la bicicleta que quiere Rubencito? Oiga, sí es una berraquera esta bicicleta, ¿no? Es que es muy cara, chino. Venga, usted sí está en la inmunda, ¿no? ¿Cómo se compromete con Mireya que le va a regalar esa bicicleta a Rubencito? Claro que está una chimba, ¿no? No tenía ni idea que una bicicleta podía costar tanto, ¿sabes? ¿Qué puede costar tanto una bicicleta? ¿Una bicicleta es una bicicleta o no? ¿Y entonces qué va a hacer? Pues hacer lo que tenga que hacer, pero le compro la bicicleta a Rubencito. En promedio, cada domingo ustedes cuánto Ay, hacen acá? No me hable de eso, Rubén. No. ¿Yo de dónde? Con las limosnas que se recogen aquí apenas alcanza para sostener esta parroquia. No. Dígale a don Gustavo, ¿no que es su amigo? Fíjese, yo con don Gustavo estoy empeñado hasta las medias. A lo mejor Mireya tiene razón y ya va siendo hora de contarle al niño la verdad. Yo soy el que menos debería decir esto. Ni por el diablo. Perdón, tiene toda la razón. ¿Y lo que dice acá? Ni por chiras. Yo a Rubencito le compro esa bicicleta porque se la compro y punto. Así tenga que vender la llaga, mi carro. Así tenga que gastarme la plata que llevo ahorrando para el computador. ¿Y eso sí le alcanza, que sea para una rueda? No, ni para la cuota inicial. No sé, me pongo a trabajar, me voy a poner a trabajar, ¿sabe? A mí la vida no me queda grande. La convicción es la fuerza que hace realidad los objetivos imposibles. Sí. Eso, ¿sabe cómo se llama? Fe, don burro. Pues yo no estudié cura. Esas vainas no sé, tengo ni idea de esas cosas. O por lo menos no estudié para ser un cura amargado. Yo no soy amargado. Dios. Si Dios fue consciente de que su creación, su perfecta y eterna y única creación había cambiado y nos mandó a su Hijo Jesucristo a que nos enviara un mensaje, ¿por qué nosotros no podemos entender que nuestras vidas pueden pasar por unos cambios muy sencillos? Primero, solo tiene valor lo que duele y cuesta trabajo. Para RD Escamilla, solo importa una pregunta. ¿Podemos aceptar que sin trabajo y sin esfuerzo también hay premio? ¿Estamos listos para aceptar esa verdad como una verdad inamovible? Segundo, aprender o desaprender es la cuestión. Hay que olvidarse de todo, hay que aprender desaprendiendo, porque solamente aprendiendo es que uno logra aprender. Siguiente. El éxito, un objetivo o un resultado. Mucha gente me pregunta, para RD Escamilla, ¿qué es el éxito? Yo soy RD Escamilla. El éxito no puede ser el objetivo, sino el resultado de un estado natural del alma. Entonces, ¿usted cree que al entrenador no le gustó mucho la conferencia? No le gustó nada. ¿Y a las viejitas suyas, las de Rosario? No entendieron nada. Hermano, usted tiene que cambiar eso que está diciendo, que es que usted utiliza unos términos que nadie entiende, que no le llegan a nadie, ¿no? Pues es que eso es la transformación del cerebro, cura. Usted sabe, al principio las cosas no son fáciles, porque el objetivo de la común... El Rubencito, ¿me ayuda? Eso, escuche, ahí está. Hola, hijo. ¿Por qué estás llorando? Ya voy para allá. Lo voy a matar. Lo voy a matar. ¿Va a matar a quién, hombre? Ya, no va a matar a le nadie. ayudo a recoger. No va a matar a nadie, hombre. Que lo va a matar a usted. Bueno, familia, vamos 45 minutos al parque, nos fuimos. ¡Quieto ahí, Renzo! No se me mueva. ¿Qué, Rubén? ¿Qué hace, mijo? ¿Cómo va todo?
¿Usted se enloqueció o qué? ¿Cómo le dice a mi hijo que el niño Dios no existe? ¿Se enloqueció usted o qué? Venga, Rubén, pero de esa bulla que van a decir los vecinos, ¿qué le pasó? Esto está aquí de usted y esto lo arreglamos ya y ahora. En Pero este ¿cómo momento, así, aquí. Rubén? Venga, Levante yo los no quiero brazos. pelear con ¿Qué? usted. Levante los brazos. Rubén, pero cálmese, Cuádrese, escúcheme lo que cuádrese. le voy a decir, donde está ese discurso bonito, profundo que usted nos hablaba, que el idioma de los débiles es la violencia, chino. ¿De qué está hablando, Renzo? ¿De qué ¿Ah? está? ¿Le dio cuscús o qué? ¿Le dio cuscús? ¿Papá? Tómese esto, a ver si se calma. Yo estoy calmado, estoy calmado. Ese es el ejemplo que usted le quiere dar a su hijo. ¿Qué le pasa, Rubén? Perdón, me pasé, ya, ¿ok? No me puede controlar, Sí, ¿me claro, perdona? como no se pudo controlar el día que le dijo que un poco de indisciplina y de locura le resuelven la papeleta. O como cuando le dijo que las normas a veces se podían saltar y no habrá problema, Un ¿cierto? momentico, porque usted sabe perfectamente que esas dos cosas son verdad. Ay, mire, eso déjelo para sus talleres. Si usted a mí no me va a ayudar a educar a ese muchachito, por lo menos no le meta ideas en la cabeza que después le van a traer problemas. ¿Y usted cree que está educando mucho? Quitándole la fantasía desde tan chiquito. ¿Quiere que le vuelva a explicar lo que le está pasando a este mundo? Nos están robando la fantasía y la fe casi desde que nacemos y no nos están dando las herramientas suficientes para enfrentarlo. Ay, mire, no me hable como si yo estuviera en uno de sus talleres que me da ira. Esas son las consecuencias de que el bobazo de su novio esté metido aquí todo el día, que ese rolo meta las narices donde no le interesa. Bueno, pues le recuerdo que ese bobazo tiene los pies muy bien puestos sobre la tierra. Él no está pensando en pajaritos en el aire y además tiene un sueldo que nos ayuda a sostener esta casa y a comprar mercado. Perdóneme, yo sé que usted es un buen papá y que usted quiere lo mejor para el niño. Pero usted lo está ilusionando y ese totazo va a ser muy duro y me va a doler más a mí. Yo una vez leí que el mejor método para educar es la felicidad. Y yo quiero que mi hijo sea feliz. Por lo menos ahora que puede. ¿Y usted qué cree que va a pasar el 24 de diciembre cuando llegue el niño Dios sin esa bicicleta? Ese niño no hace sino hablar de eso, Rubén. Pero es que va a haber bicicleta. Mire, ella créame, yo sé que le he dado todos los argumentos para no creerme, pero por favor, se lo juro que esta vez es verdad, créame. Por lo menos la última vez. Mire, aunque yo dé mi vida, aunque me cueste la vida y haga todo lo que tenga que hacer, yo se lo juro que el 24 de diciembre, en ese árbol, nuestro hijo va a tener una bicicleta. Vea, se lo juro. Vamos, vamos. Salta, salta. Ay. Salta, salta, salta. Ay, córrale. Ay. Mátela, mátela. Eso. ¿Se te olvidó esto abajo? Ok. ¿Lo necesitas? No. Hiciste perder. Ya. Perdón. No. ¿Me puedo sentar aquí un ratico? Es que abajo estaba como medio aburrido, ¿sabes? Sí, así. Oye, hijo, es que yo quería hablar contigo porque lo que pasó allá abajo con Renzo está mal. Uno no le puede buscar pelea a la gente. Tenías mucha rabia con él, ¿cierto? Sí, tenía mucha rabia. Que me dijo que el niño Dios no existía, ¿cierto? Exactamente. Por eso. Es que a veces Renzo es... A veces no, yo diría que casi siempre es bobo y es porque es rolo. No, mentiras, no. La verdad es que Renzo estaba un poquito desubicado en la vida, eso es todo. Pero el tipo es buena gente y ¿sabes qué? Lo importante es que te quiere mucho. ¿Le querías pegar? Sí, sí le quería pegar. Eso no está bien y por eso quería hablar contigo, porque quiero que se te olvide. Quiero que hagamos la técnica de olvidar, ¿te acuerdas? ¿Cuál es? La violencia. Violencia es el lenguaje de los Incapaces. Todo se puede solucionar en esta vida con un poquito de paciencia, de tolerancia, de inteligencia y de amor. ¿Vale? ¿Y qué? ¿Crees que el niño Dios te quiere todavía? Yo creo que sí, pero está bravo contigo, ¿cierto? Conmigo sí, pues obviamente. Está bravísimo, no me quiere hablar. ¿Y tú crees que esté bravo conmigo? No, contigo. ¿Por qué va a estar bravo contigo? Pues por ser tu hijo y porque pues también le quería que le pegaras a Renzo. No, contigo no está bravo. Por ningún lado está bravo. Porque él además sabe perfectamente el niño tan bueno que está dentro de ti. ¿Vale? Pero el regalo que le pedí no está en peligro, ¿cierto? Pero ¿cómo va a estar en peligro? No, además eso no se dice. Claro que no está en peligro, obviamente que no.
Bueno, entonces, en resumidas cuentas, ¿cuántos días nos quedan? Tomando como fecha límite el 23, nos quedan 15. Y en esos 15 días, ¿cuántos talleres tengo que dictar? Por lo menos puede dictar 8. ¿Probabilidad real? 4. ¿Y eso nos deja un déficit de? 70% del costo total de la bicicleta. ¿Y con los ahorros que tengo para el computador? Baja al 50%. ¿Vendiendo la llaga? Baja al 45%. Hombre, si la vendemos por chatarra, por peso, hombre, hay que ser lógicos. Posibilidad de tener el déficit en cero. ¿En cero? Cero. Le toca hacer por lo menos unas 3 fiestas como payaso, 2 fines de semana haciendo acarreo en la plaza y entre 25 y 30 mensajerías. No, bueno. No. No está tan grave. No, bueno, sí, hombre, esto es solo papel. Planificación, objetivo, foco. Además, la convicción es la fuerza que hace realidad los objetivos imposibles. Una vez más. Oye, y en la rutina de la vida estamos. ¿Cómo? Son el tren que recorre por la mañanita, que sale quitando y se va volando. Hoy a paso violento, llevando la carga con mucho alimento que va para el mercado. Voy cargado de limones, también llevo las naranjas, aguacates y melones. Pero yo no me detengo en la altura del camino, porque busco mi destino. Soy detrás del camino que ha perdido su destino. Soy viajero que lleva a la espalda su condena. Son de la vida dura, sin esperanza ninguna. Son del pobre viajero que marcó su derrotero. Que 480, Iván 490, 520, Mireya me da, acá están los 520 y acá hay un billete roto. ¿vale? Ahí hay cinta, cuéntelo. Entonces, acá 530 le dije, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué más? Sume. No, esas cuentas no nos salen, esas cuentas no dan. Y lo peor es que yo lo estoy viendo a usted muy cansado, joven. Eso se soluciona con un poquito de sueño, ese no es el problema. Sí, sí. ¿Y la falta de esto con qué se soluciona? No sé, estoy pensando. Pues con el perdón acá de su patrón, vamos a tener que virar el barco en otra dirección y vamos a tener que dictar esos talleres en zonas de la economía no convencional. Renzo, ¿usted tiene jefe? Claro que tiene que tener jefe. Todo el mundo tiene jefe. ¿Será que usted me puede conseguir una entrevista con él? Son de la vida dura, son de la vida dura, son de la vida dura, son, pero que vacío. Al son del tren. No tengo corazón, padre, yo no tengo. Sí, mi corazón. No puedo. ¿Qué va a hacer? No va a ir a ningún lado. Usted lo hizo por la bicicleta de su hijo, tranquilo. Tranquilo, mi. Rubén. ¿Qué? Lo logramos. No. Llegamos a la meta. Llegamos. ¿Estás seguro? Claro, vea. ¿Hizo bien todo? Mírela. No. ¿Ah? No. Ay, yo le dije. ¡Wow! Gracias. Yo sabía que si uno tiene un objetivo y logra focalizar las acciones, las logra porque ese es el método de las 4 preguntas y sí funciona. Sí, claro que lo que dio harto fue el taller Noche Oscura, Mañana Luminosa, pero con lo que se subió el presupuesto bueno fue con los domicilios y los acarreos. Ahí fue donde se Ahí marcó logró más. sí. Pero los talleres también dieron, ¿o no? Sí. Rubén Darío, déjeme decirle, hermano, usted es un berraco. No. No, sí, usted es un berraco.
Bueno, sí, un poquito. ¿Sabe? El berraco es este. Gracias, gracias, gracias. No. ¿Usted tiene la plata ahí? Sí, acá está. Venga, yo se la guardo aquí. Es que estos buses siempre están llenos de rateros y eso y lo pueden chalequear, hombre. No, aquí está muy bien. Además, yo no se la suelto a nadie. Además, usted sabe que el divino niño me protege a mí. Sí, pero el divino niño también necesita colaboración. Venga, deje de señalar dónde la... Hágase aquí más bien, venga. venga. Usted es mayor que yo. ¿Qué? Una berraquera, divina. Yo no, divina. Carita, pero increíble. No, Rubencito se va a poner feliz, hermano. Ay, la logramos, Diosito. Gracias. ¿La logró usted? Profesor, no, la logramos dos y por poco. Cuidado, cuidado la plata. Le tengo una mala noticia. Hoy no hay ciclovía. Un momento, ¿qué pasó? Chao, profe. ¿Qué es esto? Chao, profe. Rubén, ¿qué pasó? Chao, profe. ¿Qué pasó? Tranquilo, que no me quiero bajar. Quiero que esté tranquilo, solamente que... Va a pegarle a su sacristán. La bendición, padre. Tome la bendición. Terminé de contar. Vea, pues, le quedó hasta para los dulces, don Rubencito. No, pero don Gustavo, esa es la plata para comprar el regalo del niño Dios de mi chino. Qué mejor regalo para su chino de Navidad, ¿no? Que usted le enseñe desde peladito. Que el que paga lo que debe sabe lo que tiene. Sí, pero nosotros habíamos quedado que yo le dictaba el taller y quedamos a pagar. Bueno ese taller, ¿para qué me descrestó? Y entonces... Entonces, ¿qué? Que aprendí muchas cosas con toda la cháchara que usted echó. Que uno no puede perder el foco. Lo mío es el billete, don Rubén, y no estar por ahí haciendo trueques raros. Es que donde yo me ponga a perdonar deudas o a recibir canje, pues me jodo. Así como usted mismo dijo. El camino debe ser Recto y sin desvíos. Usted es un duro, don Rubén. Chimba tu taller. ¿Vio? Ay, qué yo voy a ir. Esta chapa, ¿por qué no abre? Siempre se traba. ¡Ay! Rubén, ¿qué hace ahí parado como un fantasma? La señora de la aseo me dejó entrar. Espero que no le moleste que la haya esperado adentro. No, pero qué manía la suya de asustarme así. No lo vuelva a hacer. No está bonita. ¿Y el niño? Se quedó jugando en el parque. Con Renzo. ¿Y con quién más? Sí, también. ¿Con quién? Mire, yo no voy a pelear con usted. Lo llamé porque imagínese que en la oficina los jefes quieren hacer un taller de motivación para todo el personal. Van a abrir una licitación y parece que hay mucha plata. ¿Le interesa? No, esas vainas a mí no me interesan mucho todavía. ¿Pero quién lo entiende a usted? Siempre se está quejando de trabajo. Pero claro que me interesa. Esta es la oportunidad de la vida, Mireya. Gracias. Gracias. No me vaya a hacer quedar mal como siempre, ¿no? ¿Cuándo le ha hecho quedar mal? ¿Contamos? Como ya estoy en paz y salvo con don Gustavo, y como el hombre quedó descrestado con el taller de las 4 preguntas, pues no tuvo problema en financiar la operación. Claro que toca pagarle y con intereses, pero el factor dinero está resuelto. Lo segundo a resolver es el factor tecnología. Y ya tengo visto el computador portátil que necesitamos. Y lo mejor, está dentro del presupuesto. Al factor imagen y mercadeo. Ahí sí hay que meterle un billetico largo. Porque a nosotros lo que nos falta es ropita. Lo que yo no entiendo es por qué don Gustavo no le prestó a usted para comprar la cicla a cambio de ponerse a comprar todas estas cosas para disfrazarnos, hombre. No quiso. ¿Cómo así que no quiso? Mire esa belleza. Sí, es una belleza, pero No es que quiso. no entiendo. Y me advirtió que si yo le llego a ser conejo, entonces paga las consecuencias mi hijo. Y ahí sí no. No. La buena noticia es que si nos llegamos a ganar la licitación, me presta la plata para la bicicleta. Bueno, camine, que estamos muy mal en factor tiempo, camine. Y el vámonos. factor explicaciones, que es que no entiendo nada. ¿Cómo así que su hijo, que...? No toques, no toques, no toco.
Otro Padre Nuestro, ¿sí o no, Padre mano? Nuestro no es profesional. ¿De qué está hablando usted? Relajado, fresco. Esto es una cuestión de actitud. Sí. Eso es de las ideas más claras de las 4 preguntas, es actitud. Ay, sí. Nada de nervios. Uy, pero ¿qué es esa elegancia? Doctora Mireya, ¿cómo está? Doctor Padrecito. No. Hoy es el doctor Méndez. Ah, caramba, doctor Méndez. Bueno, ¿qué? ¿Están listos, preparados? Esto es nuez. Ay, yo me volé 5 minutos para desearles buena suerte. Yo veré, no duro con ellos. Ay, me gusta cómo se ve así. Se ve muy elegante, muy bonito. Mucha suerte, ¿no? Chao. ¿Qué hola? Foco, se quedó ahí. ¿Qué? ¿Qué? Es que Mireya es la mujer de mi vida. En serio. Yo creo que la historia de amor entre ella y yo no se ha terminado. Ya. ¿Por qué cree que nos botó el dato de la licitación entonces? Porque es una buena mujer, porque es la mamá de su hijo y porque le tiene estima. Y tenerle estima a alguien no es estar enamorado todavía, iluso. ¿No vio cómo me miró? Además es que la ropita ayuda, ¿no? A nosotros lo que nos hace falta es ropa. Sí, ropa, pero no esta. Ese que está pasando por ahí es Camilo Samper. Él es el presidente en Colombia de Tutoring International, que es la multinacional más importante de coaching en el mundo. De hecho, nos estamos codeando con los grandes, padre. No, hermano, ahora sí toca echarnos otra oracióncita. Sí, Rosario, echémonos un rosario. Los misterios que vamos a contemplar en el día de hoy son gozosos. Actitud. Señor Rubén Darío Escamilla, de National Coaching. Sí. Señor Rubén Darío, adelante, por favor. Listo, ya vamos. Doctor Méndez. Actitud. Tranquilidad. Profesionalismo. Foco. ¿Estamos listos, no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Para nosotros en National Coaching, la palabra clave es el cambio. Cambio no solamente en las estructuras de administración empresarial, sino sobre todo y especialmente en el cambio de las estructuras mentales. Una nueva forma de enfocar la realidad que se nos viene ante nuestros ojos. Hoy en día, la especialización es un privilegio de muy pocos. Y que nosotros estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo no es garantía ni de la felicidad ni del éxito. Entonces nos hacemos una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el camino correcto? La diferenciación. El objetivo está en el placer que nos produce la autorrealización, donde lo verdaderamente importante es nuestra felicidad, donde el camino puede ser parte de la meta, donde llegar no siempre es el fin, porque en el mundo de cada uno de ustedes, lo único valioso es el tiempo que le dedican a sus sueños. Gracias. Muchas gracias, que le va muy bien, muy amable. ¿Cómo les fue? No, ¿cómo nos fue mejor? Imposible. Este tipo se pegó la fajada de la vida. ¿No? ¿De verdad? No, mire, ya usted lo hubiera visto subido a ese escenario. No, qué fluidez, qué solidez en la argumentación, qué forma de hablar. No, seguridad. Ahora sí estoy de acuerdo con usted. Esto es nuestro, hijo de Dios mío. ¿Saben qué? Vamos a tener que celebrar. Sí, listo. ¿Vinito? Vinito. Ay, ya, sí. Ay,
Mireya. Se lo juro. ¿En serio, Mireya? Sí, porque no me creen. Ustedes saben que los correos de brujas en las oficinas nunca mienten. Además, el rumor es que su presentación fue una maravilla. Salud, muchas gracias. Salud, Raúl. Ah, bueno. Qué berraquera, hombre. Qué berraquera. Brindemos, pero con trago. Es decir, oiga, no da tanta caña, hermano. Sírvame. Que no se lo va a... Sírvame ahí. No, hombre, Hola, Chino. Raúl, no se va a emborrachar ahora. Usted, lástima no haber tenido una cámara para filmar allá a la gente. Cuando su papá hizo la exposición, todo el mundo quedó con la jeta así. ¿Pero qué hiciste? Nada, pues... No, ¿cómo que nada? Claro que sí. Lo que pasa es que tu papá hizo una presentación en mi oficina maravillosa. Tienes que estar muy orgulloso de él. Papá, mira. ¿De dónde sacaste ese corbat? ¿Ese corbatín fue el que te regalé hace como un año? No. Te quiero. Yo a ti muchísimo más. No te imaginas lo que te quiero. Viste que mi mamá estaba muy contenta por lo que hiciste, ¿cierto? Sí vi. Y yo me pongo muy feliz cuando ella está así de feliz, ¿sabes? Ella siempre se pone muy feliz cuando a ti te va muy bien, pa. ¿Sabes? Es que tú tienes una mamá que es increíble. Tu mamá es la mejor mujer del mundo, sin duda. Y también es muy linda. Claro, que es muy... Y sabes que no solamente es bonita, sino cada día es más bonita. Tú todavía la quieres mucho, ¿cierto? Bueno, ¿qué es esa pregunta de la Camine? A dormir porque mañana usted tiene que madrugar. Entonces, juguetes acá y a cerrar los ojos. Pero ¿sabes qué? A acostarte porque tienes que madrugar mañana, ¿vale? ¿Sabes? Lo más importante es que en este momento yo soy el hombre más feliz del mundo. Yo también estoy muy feliz por ti, pa. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Te quiero mucho. Yo también. Tengo ganas, tengo tiempo y 1000 canciones que cantarte. Tengo historias, tengo cosas que contarte. Mas hoy tengo tu llegada y mi mano voy a darte. Es tan lindo cuando existe un sentimiento y cuando quieres. Hugh, ¿qué pasó? Nada malo. ¿Ya se durmió? Sí, está profundo. Bien. Mire, yo quería agradecerle porque habló muy bonito de mí esta noche en la mesa. Y yo la verdad no... Pues yo nunca había visto a mi hijo sentirse tan orgulloso de mí. Orgulloso siempre ha estado. Ese niño usted lo adora, usted es su héroe. Gracias. Bueno, ¿qué otro, Benito? No, así estoy bien. ¿Qué es esta canción? ¿Qué? Esta canción todavía la... No le creo. Sí. No. Esta canción se la dediqué yo al principio, ¿no? ¿Se acuerda? Cuando empezamos a salir. Claro que me acuerdo. Qué época, ¿no? Qué memorias. Estábamos muy tragados. De tu mirada y de tu sentimiento. Sientes si estoy sintiendo. No te quedes, no revises el pasado que entristece. No te niegues si el amor te pertenece. Ven y siéntate a mi lado, mira el día que amanece. Es Renzo.
Le voy a abrir. No respondas callada, mucho menos ahora. No me digas mañana. Es que vi que pasabas, me acerqué porque pienso que por ti yo esperaba. Tengo ganas, tengo tiempo y 1000 canciones que cantarte. Tengo historias, tengo cosas que contarte. Mas hoy tengo tu llegada y mi mano voy a darte. Señores, muchas gracias por venir. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en esta licitación. Y muchas gracias por las excelentes exposiciones que nos dieron en estos días. No fue una decisión fácil. Desafortunadamente, solo podemos escoger una sola firma. De manera que la empresa ganadora de esta licitación es International Tutoring del señor Camilo Samper. Muchas gracias, señores. ¿Pasó? Ay, no me diga, ¿no les dieron el contrato? No, se lo adjudicaron a estos gomelos triple ejecutivos. ¿Y Rubén? Está en el baño, aquí llevo rato esperándolo. Oiga, viejo Rubén, ¿qué? ¿Cómo va todo? Vea, Mireya y el niño están allá arriba. Yo ahora me voy porque me cogió la menguante. Ya, Renzo, ya. Renzo, ¿qué van a decir los vecinos? Renzo, suelte. Renzo, suelte. Renzo. Venga, fresco, es un ritual de pura energía, cuerpo a cuerpo, lo veo vagonota, ¿eh? Vale, relajado. Hablamos, en la cocina hay tinto negrito bien cargado. Estos rolos sí son muy raros. Buena energía, qué buena energía. Entonces el niño no me va a traer el regalo que le pedí. Mira, lo que estoy tratando de explicarte es que el niño Dios se equivoca, ¿ves? Porque tiene que leer muchas cartas y repartir una cantidad de regalos, pobrecito. Pero el año pasado él también se equivocó conmigo. Y mi papá me dijo que era porque me había portado mal. Además, mi papá sabe mucho más que tú y que Renzo estas cosas. Y además, él me dijo que el niño Dios tenía muchos angelitos que le ayudaban a leer las cartas y otros a repartir los regalos. ¿En serio? Yo no creo que eso sea así tan fácil, ¿sabes? Porque ese debe ser un trabajo muy duro para el niño Dios. Ay, además, mi papá nunca se equivoca y tampoco dice mentiras. Él me dijo que el niño Dios me iba a traer el regalo que le pedí. Bueno, jovencito. Después hablamos de regalos y de niño Dios y de todas esas cosas. A ver, métete.
chino. No solamente que usted me ayude, sino que convenza a algunos de sus colegas para que nos ayuden a los dos. Yo solamente quiero lo de la bicicleta, el resto del botín se lo pueden repartir entre todos ustedes. Y le quiero decir una cosa, hay mucha plata, pero callado, no le puede contar a nadie, Renzo. El primer paso de nuestro plan se llama seguimiento. ¿Qué es seguimiento? En el arte de la observación debemos aprender cuáles son las rutinas del cliente, a qué horas se despierta, a qué horas sale de su casa, a qué horas llega a su sitio de trabajo, a qué horas se va para la casa. Para RD Escamilla, la siguiente fase del plan es la infiltración del cliente. Es donde necesito de verdad la acción y la experiencia de ustedes, chica, de usted. De lo que se trata es de entrar en el mundo del cliente, de volverse parte del paisaje. Para eso debemos aprovechar que don Gustavo siempre deja algunos de sus matones cuidando la bodega. La disculpa va a ser que están perdidas buscando la dirección para una fiesta. Una vez adentro, nos tenemos que concentrar en el objetivo. El objetivo es para lo que trabajamos. Es lo que va a justificar la planeación, el esfuerzo, la precisión y el talento que estamos invirtiendo en la operación. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Venga, Rubén, tenemos problemas, chino. ¿Qué problemas tenemos? Pues como que qué problemas, pues mire la hora que es. Y este berraco preciso le da por demorarse en salir hoy. Paciencia, Renzo, paciencia y foco, foco. ¿Foco? Sí, a Rubén, nosotros tenemos que ir a trabajar. ¿Qué? ¿Tienen que ir a trabajar? ¿Cómo así que tienen que ir a trabajar? Pues que usted que me dijo a mí que todo iba a funcionar como un relojito, que todo iba a salir milimétricamente bien. O sea, nosotros pensamos que a las 8 llegamos a estar desocupados. Ya no pedimos permiso, Rubén, tenemos show, entienda. No puede ser. Era un trabajo de toda la noche, usted sabía. Por favor, se los ruego. 2 minutos, 3 máximo, 5 minutos. Del amigo secreto para... ¡Tyson! ¡No! ¡Para Dyson Snyder! No, tío, ¿para qué se ponen esas? Es de su amigo secreto. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Rubencito, nada que hacer, esos manes se fueron. ¿Y usted por qué no se va con ellos? ¿Cómo se le ocurre? Usted es mi pana, mi amigo, ya mi hermano, con usted para las que sea. ¿Y su trabajo qué? Pues que el viejo Plutarco entenderá. Bueno, no por yo ser picado, ¿me entiende? Pero soy uno de los mejores y no creo que me vaya a tirar a la calle. Muchas gracias, Renzo, de verdad. Aprecio. De verdad. Pero ese no es el único problema que tenemos. ¿Qué? ¿La China? La China, sí. También está mareada porque nos estamos demorando. Entonces, si no le pago horas extras por adelantado, entonces se va. Y no solamente se va, sino que se lleva el carro. No, cagá, Chino, Sí. cagá. Usted no tiene plata que me preste, es que yo estoy pelado. ¿Se olvidó todo lo que le enseñé del arte, la paciencia y los beneficios de la administración del tiempo? Ay, no, ya, es que su merced está muy carretudito. Y conmigo primero es plata en mano y el que sabemos entierra. Habíamos quedado que el pago salía del botín. Ay, sí, yo sé, pero es que la verdad esa vuelta yo la estoy viendo toda embolatada. ¿Por qué? Todo sigue tal cual. Ay, no sé, mire, mientras estaban los otros chicos, hasta yo me comía el cuento. Pero es que ustedes dos se le van a enfrentar a esos matones que están allá adentro. Aquí el armario pues, hasta de pronto. Pero su merced... No, a mí no me gusta la pelea. Venga, pila a salir, no van a salir. Perfecto.
Se demoraron en salir, pero salieron. Más vale tarde que nunca. El plan sigue tal cual. Mi amor, esperamos 10 minutos y usted entra en acción. Uy, carnicero, vaya ahora, man. Que vaya Tyson, que es grande. Vaya ahora. Hermano, vaya. Le tiraron el huevo, muévase usted, Tyson, carnicero. vaya. Muévase usted, mío. A estos manes, si es que... Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué necesita, princesa? Ay, ¿cómo te parece que estoy perdidita? Estamos en Navidad, época de familia. Más bien corra para donde las tías a rezar la novena, ¿sí? Todavía le pasa la buceta. Ay, no. ¿Qué pasó? Que este guache me tiró la puerta en las narices. Es que no se dieron cuenta. Sí, eso vimos, que atarvan. ¿Quieren ir y comprobarlo? No, no tengo que comprobar nada porque no va, insiste, es Ay, su trabajo. no. Ya estuvo bueno de perder tiempo y plata por esta noche. Así que me van dando las llaves del carro que me tengo que ir a camellar. Sí, ¿Qué hubo, pero ver? mire. No, usted no puede hacernos esto, de verdad. Sí, ¿cómo nos va a dejar acá? ¿Apostamos a que sí? Y le voy a dar un consejo gratis. Devuélvase para la casita, que esto ya no fue. A su merced le hace falta mucho pelo pa' moña. Venga, ¿y ahora qué vamos a hacer? El plan continúa, tal cual. ¿Qué? Esta no la pierdo por nada en el mundo, olvídese. Venga, pero si no tenemos nada. ¿Cómo así que no tenemos nada? ¿Cómo así que no tenemos nada? Primero, nos tenemos a los dos. Y segundo, nos tenemos a los dos. Y hay un punto del método, del taller de las 4 preguntas que yo dicto, que todavía necesito perfeccionar un poquito. Pero llegó el momento de aplicarlo. Se llama la improvisación como camino alternativo hacia el éxito. ¡Ay, esta vieja qué! ¿No le pasó la buceta o qué? Ahora voy yo. ¡Quieto! No pongas resistencia. No le vamos a hacer nada más. No haga boba. Entre. Entrando. Entre. Eso. Muy bien. Muy bien. Quieto, juiciositos. Muy bien. ¡Levanta las manos! ¡Usted también levanta las manos! ¡Las manos en el piso! ¡Las manos en... ¡No! ¡Levante las manos! ¡Levanta las manos así! ¡En el piso! ¡Todos en el piso! ¡Se falta función social! ¡Nadie le pasa nada! ¡Así es el todo va! Hostia, tío, ¿qué pensaste? ¿Que te ibas a seguir burlando de nosotros? Te vas a arrepentir de haber nacido. Hoy vas a descubrir verdaderamente qué es el dolor. Venga, compañero, venga, compañero. ¿Qué está haciendo? Venga, vamos, venga. ¿Qué cree que está haciendo? No, chino, lo que pasa es que solo aprendí en una película americana donde hacen el doblaje así en español, chino. Foco, nos tenemos que concentrar en levantar esa caja fuerte. Venga, pero dígame la verdad de todo corazón, ¿cómo lo dice? Nunca se va a dedicar a la actuación. En la vida lo que hay que hacer es plata. Y ahorita concentrarse en levantar esa caja fuerte, camine. ¿Todo eso? Sí. Venga, Rubén, pero ¿usted cómo cree que nos vamos a llevar esto, chino? Pues, ¿usted cómo cree? No, pues qué, ni modo que el bus, ¿no? Pues tenemos toda la noche para arrastrarla hasta la casa. Empuje. Pero es que entiende, esto pesa 1 tonelada. Pues llegó el momento para demostrar para qué sirvieron todos esos años de gimnasio. Empuje. Pero es que yo soy fitness. Deje la cadera, que ya me tiene sordo. Venga, Rubén, es que yo no le había contado a usted. A mí me tienen rotundamente prohibido alzar peso. Tengo una hernia, en serio. No puede ser. No puede ser. ¿De verdad? No puede ser. Caído del cielo. Lo único que necesitábamos era transporte. Y usted llegó, ¿ves? Milagro. Padre! Ayude, venga, rápido. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron? Pues claro que lo hicimos. Lo Foco, hicieron. padre. Foco, objetivo y foco. Dele.
¿Qué? ¿Levante de dónde? Están locos y creen que yo voy a ser un ratero como ustedes. Rateros, ratero, ratero. Ladrón que roba, ladrón de Dios, tiene 100 años de perdón. ¿Por qué cree que me robé esto en vez de robarme la bicicleta directamente? Ayude más bien. No. El refrán no es así. Dios no está en ese refrán. Y yo no les voy a ayudar a esto. Háganme el favor y devuelven esto del lugar donde lo sacaron. Vamos. Pues madre, Rubén, vea, viene la policía, lo que yo le dije. Padre, Raúl, por favor, ayúdenos. No tenemos mucho tiempo, necesitamos su carro, por favor. Yo no puedo ir a la cárcel, por favor. Padre, Raúl, ayúdenos. No. ¿Cómo terminé yo metido en esto, Dios mío? Es por una buena causa, ¿no, padre? ¿Causa, buena causa? Sí. No hay buena causa con lo que ustedes están haciendo. ¿Ustedes? Nosotros, todos estamos metidos en la misma. A mí no me meten en ese paseo que yo no estoy ahí. Entonces, ¿en el carro de quién nos estamos escapando? Sí, no escuche, que pena interrumpir, no tenemos visita, miren para atrás. Padre, métale chaqueta, padre. Padre. Vamos en segunda, padre, ¿no tiene tercera? No puede ir más rápido, no puede ir un poquito más rápido, vamos a 20. Todo lo que tiene es candela, hijo de padre. Se están acercando, padre, se están acercando. Se acerquen. Yo tengo el patrocinador más berraco de todos. Póngale cuidado. Háganle a ver, pilas, a ver. Venga, padre, ¿qué va a hacer? Lo único que hago no es rezar, muchachos. Padre, con cuidado, ¿qué va a hacer? Buenas. ¿Alguien me puede explicar de qué se trata esto? Buena. Lo último que me acuerdo es que se nos vino un camión encima. Un momento, ¿qué significa esto? Significa que técnicamente usted está muerto. ¿Qué? Fue un accidente bastante aparatoso. ¿Y si yo estoy muerto, usted quién es? ¿Patrón de patrones? Hay algo que le quiero proponer. ¿Usted a mí? Acaba de morir mientras estaba cometiendo un delito. Y eso no le augura un buen futuro en la eternidad. Sí, pero usted que lo sabe todo, sabe perfectamente que lo que hice, lo hice porque estaban problemas. Problemas los que tengo yo, señor Escamilla. Y tenga en cuenta que, a diferencia suya, no tengo a quién ir a quejarme. Sí, no, en eso sí tiene toda la razón. La cuestión es muy sencilla.
Necesito que me ayude y si lo hace estoy dispuesto a olvidar lo que estaba haciendo y darle una segunda oportunidad en el mundo. Es lo que usted llamaría un acuerdo de valor simétrico diferencial. ¿Usted conoce el taller de las 4 preguntas? Tengo algunas dudas y estoy pensando en una reingeniería en mis técnicas de administración. ¿Usted cuál considera que es su problema? Que siempre que se acerca la fecha de mi cumpleaños me deprimo y siento que no lo estoy haciendo del todo bien. No, pues es Dios. Ya una vez mandé a mi propio hijo al mundo a poner un poco de orden y estuvo aquí la medio bobadita de 33 años. ¿Y usted consideraría volverlo a mandar a la tierra? Esa opción está descartada. Usted también es padre y entiende de estas cosas. Sí, entiendo. Yo sé que soy padre, no Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pregunta, ¿cuál es su foco? La toma de decisiones. Muy bien. Lo que nos remite a un tema de autoridad. ¿Qué tan posible es que su problema de autoridad sea porque ha sido muy laxo, muy buena gente con todo el mundo y ha dejado entrar a todos al cielo, a su reino? ¿No le parece que se le han estado ahí birlando con el cuento de el que peca y reza en patria? Pues ¿qué? Se le llenó el cielo de toda clase de gente. ¿No cree que puede ser un poquito más estricto? Es posible. Los conceptos de administración han cambiado drásticamente en los últimos 2000 años, desde la última vez que usted vino acá. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Usted no está cansado de estar ahí encima de todo el mundo todo el tiempo? Y dígame lo que usted ve. Me veo a mí mismo rodeado de ángeles, arcángeles y querubines. Exactamente. Y esos ángeles, arcángeles y querubines burócratas, ¿qué hacen aparte de estar posando con usted todo el día para cuadros? Nada, no hacen nada. Entonces delegue, póngales un trabajo conciso y claro para que usted delegue y pueda vivir tranquilo y disfrutar su creación. Bueno, señor, espero que el taller le haya servido y pues obviamente si a usted le va bien, a nosotros nos va bien. Muchas gracias, Rubén. No voy a decir que vaya a aplicar todo lo que dijo, pero hablar con usted me ayudó a aclarar muchas cosas. Definitivamente con usted no me equivoqué. Usted es un buen tipo y un excelente coach. Muchas gracias, señor. Muy amable, de verdad. Señor, ¿será que le puedo hacer una pequeña petición? ¿Será que yo lo puedo poner en mi hoja de vida? Pues diciendo que usted tomó el taller, ¿se imagina? Al lado de los clientes, Dios. No, no puede. ¿Y de referencia abajo? Nadie le va a creer y le va a traer más problemas que otra cosa. Sí, usted tiene razón. Es más, cuando regrese al mundo no se va a acordar de este encuentro. Son las reglas. Pues sí, usted es el que manda. Pero le quiero pagar de algún modo. ¿A mí me quiere pagar? ¿Cómo? Le puedo conceder un deseo. El éxito total como coach con su método. Eso sería una buena opción. Sí, sería muy buena opción, pero no, a mí me gusta ganarme las cosas a pulso. No me gusta que nadie me ayude. ¿Ni siquiera la mía? Usted ya me ayudó lo suficiente, imagínese. Yo le dicté un taller a Dios. ¿Usted sabe lo que hace eso en mí, en mi autoestima? Me devolvió el foco. Pero no se va a acordar. ¿Qué importa? Aquí está. ¿Qué le parece si le arreglo las cosas con Mireya? Yo sé que usted la sigue queriendo mucho. Mira, pues sí, Mireya es... Pues yo me muero por ella. Pero no, yo no le puedo hacer eso a Renzo. Renzo es un buen tipo y la quiere y la consiente y la cuida y... Él es bueno para ella, ¿sabes? Además, hay algo muchísimo más importante que el amor y que el éxito profesional. ¿Qué? Rubencito.
mi hijo. Si yo le puedo pedir cualquier cosa, le quiero pedir que le dé una bicicleta a mi hijo. ¿Solo eso? No se le olvide con quién está hablando. No se me olvida. Pero si usted me quiere ver a mí como un hombre completo y realizado, haga que mi hijo tenga una Navidad feliz. ¿Le puedo pedir eso? Acabamos de tener un pie al otro lado. Estuvimos prácticamente en el cielo. Esto fue un verdadero milagro. A mí no me crean tan... Eso no tenga duda, padre. Dios está con nosotros. Mire, hasta la policía la perdimos. Tenemos que devolver la caja fuerte. ¿Qué? Esto definitivamente es un milagro. Es una señal de Dios. Sí, pero... Pero nada, Renzo. Nosotros actuamos mal. Y puede que las razones sean válidas, puede que don Gustavo sea un ladrón, un agiotista, lo que sea, pero nosotros robamos. Y nos estamos volviendo igual que él. Venga, Chino, pero es que aquí estamos jugando nosotros. O sea, nos despellejamos ahí por esa caja y que la vamos a entregar de una. No, pues que... Alguien una vez me dijo que el mejor regalo de Navidad que yo le podía dar a mi hijo, a Rubencito, era el ejemplo. Y tiene toda la razón. Sí. Pero es que el Chino va a preferir la bicicleta, obviamente. Además, él no se tiene que dar cuenta que, pues, lo que pasó, ¿no? Sí, pues yo no me voy a sentir en paz si le doy el regalo producto de un delito. Chino, pero es que eso debió pensarlo usted antes de meternos en esta vaca loca, de verdad. Sí, eso sí tiene toda la razón, Renzo. Pero es que... Mejor tarde que nunca, ¿no? Renzo, esta vez Rubén tiene razón. Tenemos que devolver lo que nos robamos. Venga, pregunta mi inocencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es que no puedo creer que sean tan torpes. Me imagino que estaban pendejeando para haberse dejado robar de esa forma tan canalla. Yo entiendo que eran 30 yayas armados hasta las muelas. ¡Para creerle! ¡Cállese, Edison Snyder! ¡Cállese! ¡Aló! Chino, háganme caso, pero vea si ya dejamos la caja ahí, ya le avisamos al dueño. ¿Qué hacemos aquí, hombre? Tenemos que asegurarnos que sea don Gustavo el que recoja la caja y no otra gente. Vea, estamos dando papaya aquí, padre, ¿qué hacemos? Tranquilícese, primero tranquilícese. Rubén, usted también. Rubén, mire, por esta vez, solo por esta vez, Renzo tiene razón. No tiene razón, además porque nos... ¡Mire! ¡Ay, vida doble! Pero hagamos algo, ¿qué vamos a hacer? Padre, usted le respeta la investidura. Sí, padre, vaya. No, yo no. Usted es grande, usted es muy fuerte. Sí, que voy a ir, hombre, lo que estamos es bien cagados, ¿no? Bueno, de la cara, Rubén. Vaya usted, asuma su responsabilidad. Sí, dar la cara porque como estoy con un par de nenas. Sí, nosotros con un ratero. Con problemas por un ratero. Yo oro por ustedes de acá, ratero. Buenas noches. Es mejor que dejen eso ahí quieto. No queremos hacerles daño. Venga, por las buenas. ¿Qué significa esto, don Rubén? Profe, no vaya a perder el año que no lo queremos rajar. ¿Y por qué se demoró tanto, don Gustavo? Yo como media hora acá esperándolo, no quería recuperar su caja fuerte. Lo que me interesa saber es usted qué hace en todo esto. Es que fui yo el que me robé la caja fuerte y yo fui el que la traje hasta acá y yo fui el que llamé a que vinieran por ella.
¿A qué está jugando, Rubén? Óigame 2 segundos, don Gustavo, es que simplemente yo le quería demostrar que usted tiene un esquema muy frágil de seguridad, porque si una persona como yo, acompañado como por un bobo y otro bobo y otro bobo, y se meten en su establecimiento sin armas, entonces es que usted tiene un problema de seguridad muy grave, pero muy grave. ¡Que 30 matones bien armados! Don Gustavo, pero como a mí no me gusta señalar los problemas sin ofrecer una solución, entonces yo le ofrezco el taller de las 4 preguntas con énfasis en la recuperación de la motivación y el foco. Es un acuerdo simétrico diferencial. ¿Lo necesita? ¿Pa' clase? ¡Cállese! ¿Qué dice, don Gustavo? ¿Qué dice? ¿Qué le compró al fin? Un rompecabezas. No me alcanzó para más. ¿Rompecabezas? El sistema solar. Pues bonito. No se deprima, hermano. No se deprima que le pudo regalar algo. Y don Gustavo le compró otro taller, hermano. Sí, pero no me dio el anticipo. Entonces, pues, le quedé mal a Rubencito con la bicicleta. Ya. No le quedó mal. Le dio el mejor regalo, usted mismo lo dice. Le dio el ejemplo, le dio la verdad. Usted obró correctamente. Supongo que sí. Raúl para Rubencito. Mucho cariño. Uy, qué lindo regalo. Gracias, salud. Gracias, Raúl. Este es un libro. Este es de la mamá que lo quiere tanto para Rubencito. Ay, muy bien, muy lindo. Las mamás siempre regalan ropa. Ay, pues sí. Ay, gracias. Muéstramelo. Mira. Qué lindo. Ay, qué bueno. Bueno, hay uno que es grandísimo, este te va a encantar. Este es de Renzo para Rubencito. ¿Qué tal? Vea, Chulo. Mire. Mire esto, ¿qué tal? Choqué las 5. Increíble. Bueno, acá hay más regalos. Este es del papá para Rubencito. ¡Bravo! ¡Va! ¡Qué regalazo! Eso es muy educativo, eso activa el cerebro. Muy bien. Muy bien, Rubén, muy bien. ¿No hay más regalos? La puerta. Yo abro. Venga, Chino, ¿pero qué? ¿No le gustó? Mire qué bacán, ¿no? Súper chévere, ¿no? El niño de mi amor. Gracias. Parece que es una equivocación. La dirección es la que no es, porque esta tarjeta dice para Rubencito del Niño Dios y aquí no vive ningún Rubencito. ¿Aquí vive Rubencito? Rubencito, no, mire, y no. Yo lo vería. Si estuviera acá lo vería. No veo ningún. Estoy acá. ¿Usted es Rubencito? ¿Estás seguro que estoy bien? Sí, yo soy. Entonces esa bicicleta es para usted, vaya. No, es que yo no les creo. No le creo ni a usted. Dígame la verdad, Rubén. ¿Usted compró la bicicleta? Otra vez.
Mireya, que no la compré. ¿De dónde voy a sacar la plata? Pregúntele al cura. Yo no digo mentiras. Yo digo mentiras, Raúl, dígale. Metí al cura, uy, no. Él sí dice mentiras, pero esta vez no me pidió es que no plata. les ¿Y creo, de porque dónde va son a así. sacar plata Alcahuetas, este yo creo que vaciado? fueron ustedes dos. Mamita, ¿Qué es lo que pero pasó? ¿cómo va a creer eso de Sí, mí? Yo señor. le hubiera dicho Dígame la algo. verdad. ¿Por qué? Aquí ¿Por qué? solamente Cara. existe una explicación lógica y racional. La bicicleta la trajo el niño Dios. Ay, por favor, el niño Dios. Ya habíamos discutido eso. El niño Dios no existe. El niño Dios es un concepto. Es una cahuetería. Vea, Dios lo va a castigar, chino, yo. Y duro. ¡Qué bicicleta tan bonita nos trajo el niño Dios, no! ¿Sí ve? ¿Sí ve? Este taller tiene como objetivo la recuperación de la motivación y la recuperación del foco. Se podría decir que es una evolución o una segunda fase del primer taller que ustedes conocen muy bien, las 4 preguntas. Este se llama El Niño Dios existe. ¿Saben por qué? Porque el Niño Dios sí existe. ¿De verdad está pensando regresar al mundo otra vez? Sí, pero esta vez sin dar tanto visaje. Me parece un poco riesgoso. Lo sé, pero ya es una decisión. Como también lo es que de ahora en adelante ustedes van a tener que abandonar la vida de contemplación y se van a tener que poner a trabajar. A cada uno le voy a poner tareas concretas. Van a tener autonomía, pero mucha responsabilidad. Pero... Después les explico en detalle cómo va a ser la cosa. Por ahora silencio, que necesito escuchar a Rubén. Y usted haga lo mismo. Le va a servir mucho para lo que se le viene en el futuro. Por eso y por tantas cosas, el niño Dios sí existe.